Nueva app, actualízala y descárgala en App Store o Play Store. TVC va con vos. En noticias. Lo último en noticias, como lo veníamos anunciando, es el tema de los consensos que hay ya en la mesa multisectorial. ¿Hay o no consenso para circular 2 dígitos por día a partir de la próxima semana? ¿Está confirmado o no, ingeniero Alden Rivera? Qué gusto saludarlo esta mañana, gracias por atendernos. Se venía hablando ya hace algunas semanas sobre este tema de circular 2 dígitos por día en esta fase de reactivación. ¿Cómo está la situación, ingeniero Rivera? Qué gusto saludarlo. Sí, muy buenos días, Aldo, muy buenos días al auditorio de TSI. En efecto, durante la semana anterior se discutió la posibilidad de avanzar en el proceso de reapertura económica, trasladándonos a un escenario en donde se autoriza la circulación de 2 dígitos en base a la tarjeta de identidad en lugar de 1 dígito, que es la posición que tenemos hoy en día. El día de ayer se ha confirmado por parte del Gobierno de la República la posición de SINAJER en el sentido de apoyar la propuesta que hicimos la semana pasada, en el sentido de habilitar la posibilidad de circulación a 2 dígitos a partir del día 21 de septiembre, eso es el próximo lunes. Esa es una noticia importante en términos del avance del proceso de reapertura económica, pero en adición, Aldo, hay otras 2 noticias que también son importantes y que son pasos para avanzar en esta idea de reactivar la economía bajo la idea de un proceso gradual, progresivo, responsable, pero que también atienda la posibilidad de que el país logre alcanzar un nivel de dinamismo económico que nos permita lanzar un proceso de reactivación económica a partir del año 2021. Bueno, ingeniero, yo sí le quiero preguntar, ¿ya está claro, ya está aprobado o tiene que SINAJER aprobar esta propuesta de la mesa multisectorial para que el próximo lunes ya se pueda circular a 2 dígitos en Honduras? Alcanzamos consenso en la semana anterior. La semana anterior, en la reunión del jueves, la mesa multisectorial alcanzó un consenso en el sentido de proponer al Sistema Nacional de Gestión de Riesgos la posibilidad de circular con 2 dígitos. El día de ayer, el ministro del Trabajo, el secretario de Trabajo, Carlos Madero, nos informó de que esa propuesta de la mesa multisectorial podía considerarse ya como oficial, que de hecho podíamos compartirla con todas las organizaciones gremiales del sector privado a efectos de que se prepararan y estuvieran listas para esta nueva etapa en el proceso de reapertura económica y control efectivo de la pandemia. ¿En qué medida estas 3 determinaciones de las que usted nos ha hablado esta mañana, en qué medida estamos preparados para enfrentarnos a esta nueva etapa que comienza a partir del próximo lunes entonces, ingeniero Rivera? Sí, para los 2 dígitos estamos bastante preparados desde la perspectiva del sector privado. Esta es una medida que se ha venido discutiendo desde hace alrededor de un mes y desde ese momento se inició una comunicación con todos los sectores de la iniciativa privada a efectos de que se prepararan, de que tuvieran todos los recursos de bioseguridad necesarios para poder atender a una población incrementada que va a tener una incidencia muy positiva en términos de consumo, que va a lograr, digamos, tener un nivel de compra y de transacción comercial que va a permitir de que podamos dentro de una semana, probablemente el día 28, transitar también a la fase 2 de la reapertura económica, que significaría la recuperación de otro 20% de los empleos del sector formal de la economía. Esto es muy importante, no solamente lograr dinamizar la economía con mayor circulación de personas, sino también tratar de recuperar puestos de trabajo que hoy en día están en situación de suspenso o que definitivamente habían sido cancelados como consecuencia de las restricciones de circulación establecidas por el gobierno de la República para proteger, obviamente, la salud de todos los hondureños. Ingeniero, para recordarle a la gente, y es muy importante esto que está diciendo usted y que puede pasar este próximo lunes 28 de septiembre, pasar a la fase 2. ¿Qué enmarca pasar a la fase 2? Las implicaciones que tiene pasar a la fase 2 es que las empresas, en el caso de la región número 3,
que es la región que comprende los departamentos del circuito central del país, las ciudades, los municipios más importantes en términos de población, en términos de densidad poblacional y en términos también de dinamismo económico, es que las empresas podrían pasar de 20% de sus colaboradores a utilizar un 40% de colaboradores. En el caso de la región 2 pasarían de 40 a 60, y en el caso de la región 3, que tiene ya 60% de colaboradores incorporados, pasarían a un 80%. Usted, cuando presentó el plan ante la mesa multisectorial y ante diferentes sectores, usted dijo que estaban preparados para regresar en caso de que se diera un alza en contagios en ese momento. ¿Hay preparativos, estamos preparados para regresar en momentos en los que se habla de que van a crecer los contagios y que hay zonas del país en donde se va a complicar la situación? Sí, en efecto, Aldo, tenemos en operación permanente a la Comisión de Vigilancia de la Mesa Multisectorial, en donde hay una participación permanente y un análisis permanente de la situación de la pandemia, y tenemos también a la Unidad de Epidemiología del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, que trabaja de manera conjunta con la Mesa Multisectorial. Cada semana recibimos un informe de la situación de la pandemia en términos de positividad, en términos de nuevos números de casos, en términos de letalidad, en términos también de ocupación hospitalaria, y el comportamiento hoy en día, digamos que es positivo. Debemos tener presentes de que el virus continúa estando a nivel comunitario, continúa siendo una amenaza latente para toda la población, pero está en una situación tal que el impacto de los triajes, de las brigadas, de los equipos de respuesta rápida, ha logrado tener una incidencia muy positiva en términos de ocupación hospitalaria. Hoy en día tenemos un poco más de 700 personas hospitalizadas, pero en junio, a mediados de junio y hasta mediados del mes de julio, tuvimos un mes con 150% de ocupación hospitalaria. Hoy esa ocupación bajó a alrededor del 48%. Es decir, que el impacto de los triajes ha sido positivo, se ha reducido el requerimiento de atención hospitalaria, se ha reducido la letalidad, y esas condiciones de buen manejo de la pandemia son las que nos permiten avanzar en el proceso de reapertura económica. Obviamente, si tenemos casos en donde se da un brote o un rebrote de número de casos o de personas afectadas por la pandemia, el recurso de retroceder hacia la fase 1 o de retroceder en cuanto a los términos de circulación de las personas está habilitado para que desde la mesa multisectorial y desde SINAGER se tomen todas las decisiones para proteger en primera instancia la salud de todas las personas. Bueno, algo muy importante también, y no sé si se está abordando en la mesa multisectorial, es el tema del feriado morazánico. Hay quienes dicen que pueden pasarlo para noviembre. ¿Qué se ha discutido sobre este tema en la mesa multisectorial? Sí, en efecto, el día de ayer fue un tema de agenda hacia lo interno de la mesa multisectorial. La Cámara Nacional de Turismo presentó una solicitud a la Secretaría de Turismo, y la Secretaría de Turismo llevó el tema a la mesa multisectorial. Se explicó justamente eso, ya aquí que podamos trasladar el feriado morazánico o la semana morazánica de la primera semana de octubre a la primera semana de noviembre. Esa fue una solicitud formal que presentó la Secretaría de Turismo ante la mesa multisectorial. Se logró el acompañamiento por consenso de la mesa multisectorial, y ayer mismo entiendo que se trasladó al Congreso Nacional la petición de hacer ese traslado de manera legislativa, porque debemos recordar de que la semana morazánica fue aprobada por el Congreso Nacional para que se celebrara cada año a partir del primer miércoles del mes de octubre de cada año. Sí, ahí será el Congreso entonces quien tenga que decidir si lo traslada a noviembre, ¿no? ¿Verdad? Noviembre. ¿Cómo están evaluando el tema del transporte público en el marco de esta petición que han hecho de 2 dígitos por día? Porque eso implicaría también saturar un poco más el transporte, ingeniero. Sí, el transporte se está movilizando en la misma medida y en la misma proporción que tenemos circulación. Si ustedes que tienen presencia en todo el país se darán cuenta de que no tenemos una presencia abrumadora de unidades de transporte, y que los problemas que se han presentado de irrespeto de los protocolos de bioseguridad todavía son problemas manejables por parte de la autoridad.
Yo creo que el proceso de implementación del transporte público va bien. Obviamente es un proceso que tiene que ser observado, que tiene que ser atendido de tal forma que se cumplan todos los protocolos de bioseguridad, pero el hecho de que tengamos 2 dígitos de circulación autorizada a partir del próximo lunes, como usted bien dice, Aldo, obviamente representará la posibilidad de incorporar una mayor cantidad de unidades de transporte público circulando por las calles, y eso es algo que tiene que ser atendido por la Secretaría de Seguridad, por la Policía, por todos los entes que están regulando el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, el sistema de transporte, y asegurarnos de que se cumpla con lo que está establecido, de que las unidades de transporte circulen con el salvoconducto, que estén debidamente autorizados a través del IHTT, que hayan cumplido con las normas de bioseguridad y también con la capacitación que se les brinda a todos los motoristas de las unidades de transporte. Así que creo que si todos los ciudadanos cumplimos responsablemente con nuestro papel, podemos avanzar en el proceso de estabilizar la economía, de avanzar en la recuperación económica, que como todos sabemos tiene un comportamiento que va a golpear de manera dramática la economía de las familias, la economía de las empresas y obviamente también las finanzas públicas. Bueno, sabemos que estas decisiones que han tomado han llevado su estudio, Aldo, han llevado sus estiras y sus encoges ahí dentro de la mesa multisectorial, y no le puedo no preguntar por el sector educación. Han abordado este tema de los niños, de las niñas, de los alumnos que están en las escuelas y colegios, porque tenemos que decirlo, nosotros no tenemos una tecnología a la vanguardia como otros países de primera, y hay muchos niños que están viéndosela difíciles en estos momentos. Han abordado este tema en la mesa multisectorial. ¿Qué es lo que han dicho sobre cuándo podrían volver las clases presenciales como lo están haciendo en otros países? No, ese es un tema que se ha abordado, que se ha tocado en la mesa multisectorial en diversas ocasiones. Hemos tenido presentaciones por parte del secretario de Seguridad, hemos tenido presentaciones por parte del Consejo de Educación Superior, hemos tenido reuniones en donde se han discutido las diferentes alternativas que se están evaluando en este momento para poder lograr que no tengamos un año perdido. Alternativas que puedan permitir que los jóvenes tengan algún nivel mínimo de aprendizaje a lo largo del año 2020 y que podamos reprogramar el contenido académico que no se logre cubrir en el 2020 en los años 2021 y 2022. Esa es una propuesta que a nuestro juicio, a juicio del sector privado, tiene mucha validez, la estamos acompañando y creemos que debemos prepararnos justamente para eso. Yo en lo personal no creo que el país estará listo para reincorporarse en un proceso de educación presencial a lo largo del año 2020. Habrá que hacer lo que se pueda en términos de llegar a la población a través de la televisión, a través de la radio, como se está haciendo hoy en día, y estamos proponiendo de que nos enfoquemos en el desarrollo de un programa para fortalecer las capacidades de lectura, para fortalecer las capacidades de atención y entendimiento por parte de los jóvenes que están en tercer ciclo de educación secundaria y en educación media, para que a partir del próximo año tengamos un proceso más intenso en términos de educación, en donde podamos cubrir, como ya lo había mencionado, el contenido que no se logre alcanzar en el año 2020, en los años 2021 y 2022. Eso exigirá un mayor esfuerzo de los estudiantes, exigirá un mayor esfuerzo de los docentes, pero es una posibilidad que debemos considerar ante la imposibilidad de que podamos en este año regresar a una educación de carácter presencial. Yo quisiera, Jackie, también comentar que el día de ayer, para que no se quede este tema sin que sea del conocimiento de toda la población, de que se autorizó también el día de ayer el inicio de un proyecto piloto para atender un 50% de aforo en los restaurantes. Es decir, que se están escogiendo en este momento 30 restaurantes de Tegucigalpa, 30 restaurantes de San Pedro Sula. Se les va a permitir atender en las áreas internas del restaurante con un 50% de su capacidad. Es decir, vamos a tener una mesa de por medio, una mesa con presencia de personas, una mesa sin presencia de personas, respetando protocolos de bioseguridad, los meseros utilizando mascarilla de manera permanente. Si las personas se paran, van a tener que ponerse su mascarilla. Se desaparece de momento, que es una de las cosas que está pasando
a raíz de la pandemia, el uso de menús. Se va a utilizar los códigos OCR para que a través del teléfono celular se tenga acceso al menú y que se pueda hacer el pedido de manera digital, usando tecnología. Así que vamos a empezar con ese proyecto piloto. Creo que es un tema importante, sobre todo porque los restaurantes representan el 35% del consumo de toda la producción agroalimentaria del país. Eso es muy importante, de que le demos al sector agrícola, al sector agropecuario, la posibilidad de recuperar su nivel de comercialización, y eso únicamente se puede alcanzar si los restaurantes están en una situación tal que permitamos un aforo progresivo en sus áreas para atención al público. ¿Esto a partir de cuándo sería? Ese proyecto piloto comienza esta semana, ya se ha estado conversando y preparando, se llevó a la mesa multisectorial el día de ayer, se aprobó por consenso el inicio del pilotaje y la idea es avanzar Tegucigalpa, San Pedro y también avanzar a los centros turísticos en fechas próximas con este pilotaje a efectos de que de manera paralela a la decisión de trasladar el feriado morazánico al mes de noviembre, pues los restaurantes que van a recibir personas en los principales destinos turísticos del país tengan ya los protocolos necesarios para poder atenderlos con mayor propiedad y evitemos a toda costa de que esa semana morazánica con mucha circulación se convierta en un momento de alto contagio para el país. Dígame algo, con estas medidas que usted nos ha compartido hoy, con este proceso en el que vamos de reactivación económica, ¿recuperamos empleos, ingeniero Rivera? ¿Recuperamos economía para la gente de a pie, para la gente que está necesitada del empleo, que fue suspendida, que fue despedida? ¿Procede también la recuperación de empleos en este avance? Sí, obviamente el paso a la fase 2 tiene una implicación directa de recuperación de empleos. Debemos recordar de que todavía tenemos en la Secretaría de Trabajo alrededor de 200,000 personas que están en situación de suspenso y muchas de ellas pertenecen al sector turismo. El sector turismo, con el servicio de ventanilla y el servicio de entrega domiciliar, recuperó únicamente el 39% de sus puestos de trabajo. Con este movimiento de autorizar un 50% de aforo en sus áreas de restaurante, bajo todo una ampliación del protocolo de bioseguridad, lograría recuperar otro 30% de sus empleados y obviamente ese es un avance en términos de la población, de la economía familiar, no tanto de la economía de las empresas. Ahorita la atención está focalizada en la recuperación de empleos, en lograr trasladar ingresos a las personas, que esas personas tengan medios de vida y que evitemos a toda costa caer en una situación en la cual se incremente de manera dramática la pobreza, se incremente de manera dramática la pobreza extrema y que tengamos esa capacidad de que nuestros conciudadanos, nuestros hermanos puedan recuperar el poder adquisitivo que tenían previo al impacto de la pandemia. Esa es la lucha en este momento. Obviamente también será importante la economía de las empresas y en esa medida de que las empresas tengan actividad, también se estará recuperando de manera consecuente las finanzas públicas. El impacto, Aldo y Jackie, de la operación de las empresas en términos de las finanzas públicas es gigantesco. Nos comentaban de que la bolsa de ingresos del país, del gobierno, por la vía de la reapertura económica, prácticamente se duplica cada vez que tomamos una decisión de reapertura en términos de número de dígitos, en términos de fases, en términos de pasar de una fase a otra. Es decir, el impacto es muy importante para tratar de favorecer la recaudación tributaria del gobierno, que ha caído en este momento en alrededor de 35,000 millones de lempiras. Entonces, para que resumamos las medidas adoptadas ayer en esta mesa multisectorial, que son importantes y nos ayuda, ingeniero Rivera, número 1, a partir de lunes, 2 dígitos por día. Es correcto, esa es la primera decisión y ya lo podemos confirmar a toda la ciudadanía. Un pilotaje para el aforo de 30 restaurantes en Tegucigalpa y 30 en San Pedro Sula para permitir aforo del 50% a partir de la próxima semana. A partir de esta semana comenzaría el proyecto piloto con aforo de 50% en 30 restaurantes de Tegucigalpa y 30 de San Pedro. El 28 de septiembre la fase 2 de reactivación.
el 28 de septiembre. Eso es algo que no está aprobado todavía. Sí se alcanzó consenso en la mesa multisectorial, pero está pendiente todavía de que sea aprobado por el SINAJER. Pero la tercera decisión es la que tiene que ver con el traslado de la semana morazánica de la primera semana de octubre a la primera semana de noviembre. Como les mencionaba, eso ya fue trasladado al Congreso Nacional para que sea conocido en la sesión plenaria del Congreso el día de hoy y que podamos hacer ese traslado que tiene carácter legislativo. Excelente. Pues tuvo trabajo ayer la mesa. Sí, y son tres muy buenas iniciativas que van a venir a reactivar un poco más la economía. Ingeniero, muchísimas gracias por su reacción y gracias por confirmarnos la importante noticia.